No. pero cómo se alimentan los data centers en cuanto a su abastecimiento energético, qué consecuencias trae para un sistema, si son independientes, si está vinculado, qué fuentes se puede utilizar, todo lo que está rodeando a esta discusión que se ha generado a partir de un anuncio multimillonario que se ha dado a conocer en las últimas semanas, que veremos cómo se concreta en los próximos meses o años, pero que el mundo ya lo está discutiendo y lo está implementando. Y para eso estamos con un experto, un analista que nos va a poder explicar de qué manera se abordan este tipo de proyectos. Estamos con Daniel Fiorda, que es director de operaciones de Sky Online, a quien saludamos. Daniel, buenas noches. Ignacio Ortiz y Jorge Figueroa te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Ignacio y Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel, bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos charlando sobre el tema del momento, ¿no? Es una revolución no solamente en lo tecnológico que se está dando en el mundo con la inteligencia artificial, sino también en lo energético y todo lo que rodea a un proyecto de estas características. Primero, si te parece bien, contanos un poco, un parrafito de qué es Sky Online y después avanzamos sobre este que nos convoca. Bien, Sky Online es uno de los data centers world class que existen hoy en Argentina. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, cerca del centro financiero de la capital. Es un data center del tipo Tier 3, es decir, que es un data center de alta disponibilidad y alta confiabilidad. Nuestros clientes son básicamente clientes de finanzas, banca, oil and gas, retail y demás, clientes generalmente grandes. Tenemos un edificio de 6.200 metros cuadrados que está acondicionado para este fin, con los últimos adelantos de la tecnología disponible, ¿no? Buenísimo. ¿Qué te parece si vamos escalando a partir de tu experiencia inmediata? Nos contás cómo se desarrolla un proyecto como Sky Online y de qué hablamos cuando hablamos de estos megaproyectos que se están anunciando en Argentina y en el mundo, ¿no? Ustedes cuando iniciaron, Sí, correcto. cuando iniciaron su proyecto, ¿qué tuvieron que tener en cuenta en primer momento? Bueno, en primer momento es el diseño eléctrico y termomecánico de la instalación, que es lo más importante, ¿no? En el caso nuestro fue un desafío particular porque tenemos un edificio que está protegido por patrimonio histórico, con lo cual todas las instalaciones requirieron modificaciones importantes de la infraestructura para poder soportarlas. Nuestro edificio es el mismo de hace probablemente 80 años, que es la construcción original por fuera, pero por dentro es un edificio completamente distinto. Imagínate que tanto para la conducción de los cables como para el peso de las baterías y de los equipos, hay que acondicionar las losas y todo el soporte necesario, ¿no? Estos son proyectos que se han hecho en el país hace unos 20 años aproximadamente. Nuestro data center con el correr del tiempo fue sufriendo todas las modificaciones de eficiencia que fueron, en cada renovación tecnológica necesaria. Es decir, no son los equipos originales los que están hoy, sí la infraestructura, y ya pasamos por la segunda renovación de tecnología. Un sistema de estos tenés que entender que más o menos hay una renovación tecnológica entre 5 y 10 años. Es decir, cada 5 o 10 años hay que hacer un cambio completo de la tecnología de energía, prácticamente de todo el sistema, las baterías cada 5 años, es decir, hay todo un ejercicio periódico de renovación. Y en cada renovación nosotros aprovechamos para instalar los equipos más eficientes disponibles en ese momento. Bueno, es un ejemplo de la complejidad que puede tener un proyecto a gran escala, ¿no? ¿Qué te sorprende del anuncio de OpenAI en Argentina y qué te hace ruido o no, ¿no? Porque a veces semejante magnitud de proyecto puede generar algunas dudas. Sí, justamente te voy a parafrasear un colega mío de Italia que estaba hablando el otro día en una conferencia y le preguntaban, bueno, ¿cómo nos ajustamos nosotros, la gente que tenemos que hacer que esas infraestructuras estén disponibles para estas demandas? Y la persona contestó con una frase, dice, estoy diseñando para lo desconocido. A mí me pasa a diario, inclusive sin tener hoy clientes. Hoy tengo clientes de alto demanda, alta performance de cómputo que tiene una demanda distinta a la que nosotros tradicionalmente teníamos de energía, pero esto estamos hablando de una escala varias veces superior a eso. Entonces, cuando uno diseña, tiene que tener en mente hay que hacerlo en una modalidad modular, porque de acuerdo a la demanda que te van pidiendo, siempre estás corto. Y cuando uno se sobregira también con lo que pone bajo disponibilidad, es un exceso también de inversión, y es algo que con el tiempo va a caducar. Es decir, si uno se sobregira con generadores o se sobregira con
con baterías. Bueno, esas baterías inexorablemente con el tiempo, a los 5 o 6 años va a haber que cambiarlas, a los 10 va a haber que cambiarlas. Es decir, las uses o no. Entonces, como esto es una inversión que, para que tengamos una idea de magnitud, estamos hablando de una inversión del orden de los 10 millones de dólares por cada megawatt. Megawatts son 1.000 kilowatts, perdón, 1 millón de kilowatts, para equipos de IT. Y hoy, fíjense que el proyecto que estaba mencionando la gente de OpenAI es de 500 megawatts. Así que estamos hablando de una inversión de unos cuantos cientos de millones de dólares para hacer este tipo de infraestructura. Sí. Y ¿la Argentina tiene posibilidades de albergar este tipo de proyectos? Tiene energías renovables, tiene el potencial de energías renovables, ¿no? Las energías renovables se aprovechan cuando se puede instalar la infraestructura. ¿Cómo ves que se podría instalar semejante proyecto aquí en el país, o en la Patagonia, o en Neuquén, como se está mencionando, y con qué fuentes? Mira, serían las zonas más adecuadas para hacerlo, porque acá hay una cuestión que la infraestructura de Argentina, eléctrica por lo menos, es radial con Buenos Aires. Si bien hoy tenés una de las partes más grandes de generación que tenemos nosotros, están en el Comahue, en la parte del sur, las líneas vienen hacia Buenos Aires. Entonces, de repente vos podés estar en una locación en Patagonia y no tenés una línea de transmisión. Y una línea de transmisión es algo que no se construye de un momento a otro, sino que toma tiempo, más de estas magnitudes. Otra solución podría ser, pero no van a estar disponibles hasta después del año 2030, son los reactores modulares de pequeña potencia. Eso va a haber una conferencia muy importante el 29 y el 30 de enero aquí en Buenos Aires sobre SMRs, pero de todas formas está prevista la primera puesta en marcha del primer reactor SMR en Canadá para el 2030, y luego, después de 5 años, va a estar disponible el primer modelo comercializable. Y estos equipos tienen una fase de producción entre 3 a 4 años. Así que para que tengan una idea de la cantidad de tiempo que puede llevar eso. Con lo cual, si este proyecto, estamos hablando prácticamente de 10 años para poder contar con esa tecnología. Con lo cual hay que buscar un lugar muy cuidado donde hoy se encuentres todas esas variables y que encuentres disponibilidad de energía y líneas de transmisión con disponibilidad de potencia. Porque no es solamente que esté la línea, sino que la línea tenga capacidad. Sí, sí. Les voy a recordar algo, no sé si todos se recuerdan el 16 de julio del 2019, cuando se cortó la luz en todo el país. Y fue una línea la que tuvo el problema. Una línea desencadenó todo el problema, una línea de aquí a Entre Ríos. Entonces, eso nos dice de las debilidades que tiene el sistema eléctrico argentino, que de hecho en el verano estamos trabajando con una reserva de entre el 5 y el 10%, ¿no? No más de eso. Claro, hablar de semejante proyecto frente a la realidad del día a día de la gente suena a veces un poco difícil de entender, ¿no? Pero estos proyectos tienen capacidad de aislarse del sistema, de decir, bueno, somos independientes de todo, generamos nuestra energía eólica, nuestra energía solar, con nuestros reactores modulares pequeños, independientemente de la red. Sí, podría hacerse. De hecho, en algunas partes del mundo se está haciendo, pero la magnitud de la inversión es colosal, ¿no? Ajá. Porque te estás cargando, en lugar de comprar la energía como un commodity, te estás encargando de generar la energía. Ajá. Hoy, por decirte algo, no sé, si yo generar la energía me cuesta aproximadamente entre 4 y 10 veces más que lo que me cuesta comprarla en la red. Nosotros compramos energía renovable, un 82% de nuestra energía es renovable hoy, y eso se compra directamente a un proveedor y luego tenés que conectar al sistema interconectado nacional, ¿no? Es decir, comprar la energía. Si yo saco ese costo versus generar con mis generadores, hay un factor entre 4 y 10 aproximadamente, con lo cual el hecho de invertir en generadores eólicos, bueno, un SMR no hay precios hoy día todavía, pero va a ser un precio bastante importante, eso hace que todo te pegue en el costo de la energía. Y hoy el costo de la energía es la variable más importante, es el insumo más intensivo que usamos los data centers. Este es el principal, porque esto no se está desarrollando en Argentina, esto es en el mundo, ya se está viviendo, ya se está haciendo, ¿no? Ya hay otras experiencias. Este es el principal desafío también en el resto de los países. ¿Y qué otros desafíos podrías comentar como para poder analizar que esto es complejo no solo por el abastecimiento, ¿no? Claro. Bueno, sí, en otros países también está el mismo problema, porque, a ver, la red de transporte y los sistemas eléctricos siempre están trabajando casi al límite de su capacidad.
Es decir, la diferencia la puedes tener entre invierno y verano en un país como el nuestro, que hay cambios climáticos considerables, en donde la red está más descargada cuanto más fresco hace. Pero todos los sistemas eléctricos están en el máximo de sus capacidades en los países. Y es un poco lo que yo te mencionaba, es decir, uno despacha máquinas o despacha instalaciones en función de la demanda. No hay una sobreoferta, digamos, eléctrica, tanto de transmisión como de generación, casi en ninguna parte del mundo. Así que todos están pensando en cómo manejar eso. Acá juega un rol muy importante la eficiencia, porque cuando uno habla de un data center que va a dar capacidad para 1 megawatt para equipos, estás hablando que vas a tener una potencia en el orden de 1.5 megawatt o 2 megawatt, porque vos tenés que alimentar toda la parte de alimentación, digamos, de equipos de aire acondicionado, iluminación, seguridad y demás. Y todo eso te consume un plus de energía que lo necesitas tener desde la red o desde tu propia generación. Con lo cual, no es menor, porque todo eso también pega sobre la inversión. Si vos haces algo muy ineficiente, ese número puede estar en el orden de 2 o 1,8, y así te va a subir proporcionalmente la inversión. Otro tema importante, que si bien es algo que no se usa en el corriente, es el tema del agua. Todos estos data centers se refrigeran con agua helada, ya sea que enfríes equipos manejadores de aire que inyecten aire frío, o en este caso, por la densidad, vas a tener que manejar líquido frío. Puede ser licol, puede ser agua, lo que fuere, pero no, el aire no es capaz de hacer la transmisión térmica como para enfriar equipos, porque no tiene densidad. O si no, llegarías a un absurdo que tendrías que tener una cantidad de aire tan grande en las salas que sería imposible estar adentro, te volaría los equipos. Entonces, acá lo que se hace es llevar agua directamente a los racks, o líquido refrigerante, y luego con eso se puede retirar hasta entre el 70 y el 80% del calor que generan estos equipos, y eso después, el restante se maneja con aires como se puede decir, perimetrales, es decir, aires como los que vemos en nuestras casas, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿por qué hablo del agua? Por ponerte un ejemplo, en mi edificio nosotros enfriamos 300.000 litros por hora de agua, perdón. Es decir, para que tengas una idea, ese agua está en un circuito confinado, es decir, no es que yo la estoy consumiendo o estoy evaporando, todo es por condensación por aire. Pero yo tengo que tener la disponibilidad de agua, ya sea para el equipo de aire acondicionado, que es lo más importante, que es lo que me saca de servicio si eso falla, y también para los sistemas de extinción, porque si tenés una pérdida en el sistema de extinción te quedas sin elementos para apagar un posible incendio, y en este caso que las potencias son muy concentradas, es muy importante, es clave eso. En cuanto al agua, hay que tener una fuente, porque ya ha habido casos, ha habido hace un par de años un data center que salió de servicio porque un camión que estaba justamente llevando combustible para cargar los tanques, marcha atrás, se llevó por delante un caño importante de agua helada, y ese data center salió de servicio, porque imagínate la velocidad que el agua está pasando por esos caños para refrigerar cientos de miles de litros de agua por hora. En pocos segundos te quedás sin agua en la cañería y se apaga todo el sistema. Por protección se apaga. Así que salís de servicio, ¿no? Y el costo que tiene, me imagino, interrumpir esa continuidad que tiene un data center, ¿no? Me imagino que debe ser costoso, como puede ser un pozo petrolero, interrumpir el flujo, debe ser algo similar. Es muy difícil de valorar y es muy puntual al negocio que maneja cada uno. Pero el principal problema es la pérdida de reputación. La pérdida de reputación es el mayor daño que tiene este tipo de incidentes. Es decir, tener un incidente de esta naturaleza es algo que por ahí se puede dar un lujo, un grande, como es el caso que yo te cité, porque porque hay pocas opciones, pero es letal para alguien que realmente está tratando de... Es decir, la reputación en nuestro negocio es fundamental. Concretamente, la confiabilidad. Es decir, cuando un banco pone un sistema en tus manos, es una prueba de confianza muy grande que, digamos, si algo falla, no hay forma de repararlo eso, ¿eh? No hay vuelta atrás. Los costos son enormes, son cientos de miles de dólares por hora. Hace una semana aproximadamente tuvo una salida grande AWS también. Que, bueno, fue un problema, en realidad no fue una salida de servicio de un data center, sino de equipos de resolución de dominios,
y hay números sobre la cantidad de... Hubo 16 millones de incidentes registrados en ese momento. No sé si recuerdan, fue la semana anterior, no, la otra. Sí, lo asocié porque AWS hoy justo estaba dando una charla sobre inteligencia artificial en el sector del oil and gas. Y los desarrollos que están haciendo allí, un gigante global que está aquí en Vaca Muerta, ¿no? Así es. Te agradecemos mucho la charla, ha sido como un baldazo de realidad, porque suena muy lindo, un proyecto importante, multimillonario, pero llevarlo a la práctica va a tener su complejidad. No digamos que es imposible, porque nada es imposible, porque el mundo tiene que avanzar y es irreversible esta revolución, pero va a costar. Lo bueno que exista la intención. Claro. Ahora, de la intención al hecho hay un trecho, ¿no? Como se dice, así que es posible modularmente también. No hay que pensar que ese monstruo va a estar construido el día 1, ¿no? Mirá, el otro día, ya terminando la charla, ¿no? Ya entrando en un diálogo de café, el otro día Miguel Galuccio dijo, hace 10 años Vaca Muerta era para soñadores, y hoy es una realidad muy importante, ¿no? Con proyección inmediata a corto plazo. Bueno, esperemos que en 10 años... si tenemos el mismo programa y volvemos a charlar, estemos hablando de la concreción de este proyecto. Ojalá que sea así. Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo. Por favor, muy amables por invitarme y bueno, buenas noches. Un gusto grande. Bueno, era Daniel Fiorda, que es director de operaciones de Sky Online, que nos ha tirado este baldazo de realidad sobre lo que es la inteligencia artificial.